Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Soria Moretti. En esta ocasión quiero hacer un video sobre pues, una serie que a mí en lo personal me parece importante destacar y de alguna manera divulgar, que tiene que ver con las historiografías literarias, es decir, aquellas elaboraciones de carácter histórico sobre ciertos géneros o productos literarios en la historia de Occidente específicamente, que es donde de alguna manera pues lo que he estudiado con mayor detenimiento, ¿no? Y con mucho mayor énfasis en el caso pues de Venezuela. En esta ocasión pues quisiera comentarles un exponente muy particular. Se trata de la obra de Rafael Arraiz Lucas titulada El coro de las voces solitarias, una historia de la poesía venezolana, editada por la editorial Eclepsidra en el año 2004. Recientemente, si mal no recuerdo, Alfa hizo una reedición en la cual incluso se le agregaron unos capítulos, si mal no recuerdo, uno relacionado con la poesía en el periodo del criollismo en Venezuela. Entonces, bueno, Rafael Arrizluca Luca es autor, es poeta, es historiador, tiene una vasta trayectoria literaria. Comenzó siendo miembro pues, del grupo Guaire, y al mismo tiempo también formó parte del grupo Calicanto. Estamos hablando de la época de los 80, la época de los 90, de manera que en el ámbito de la literatura es conocido, y también es conocido en el ámbito pues, de la academia, y especialmente pues, de las academias de historia, ¿no? Y en este sentido, pues, este trabajo que sería esta la primera edición, es el resultado, pues, de una estadía que hizo en Londres, si mal no recuerdo. Aquí al inicio del libro lo hizo en el St. Anthony College de la Universidad de Oxford, perdón, en la cual, pues, tuvo la oportunidad de elaborar de manera sistemática pues esto que hoy en día les estoy mostrando acá, que se trata pues de una suerte de recuento histórico de los principales exponentes de la poesía en Venezuela. En ese sentido, la obra va en función totalmente historiográfica y pertenece, aunque es una obra hecha en el siglo XXI, pertenece desde el punto de vista, digámoslo, del modelo, de la estructura, de su expresión incluso, a, digamos, lo más granado que pudo haber salido en el siglo XIX en materia de historiografía literaria. Es decir, que en lo que entre lo que hizo Gonzalo Picón Febres con la historia de la literatura venezolana en el siglo XIX, y esto desde el punto de vista estructural, de concepción, de abordaje, hay muy poca diferencia. En ese sentido, vamos a encontrar que, por una parte, el ordenamiento que tiene Arraiz Luca en este libro es totalmente cronológico desde los inicios de la República, la independencia de Venezuela. Comienza, de hecho, estudiando un poquito el contexto previo a la Guerra de Independencia, y de lleno atiende el movimiento neoclásico con Andrés Bello, y continúa de manera progresiva en un orden, digamos, lógico de sucesiones que llega pues hasta el siglo XX. Entonces, en este sentido, la obra sigue un recuento cronológico como lo habíamos visto desde los más grandes exponentes de la historiografía literaria en Venezuela en el siglo XIX. Al mismo tiempo, cuando este texto empieza a estudiar a cada uno de los exponentes, va a privilegiar sobre todo los factores estéticos que van a diferenciar, por ejemplo, una escuela literaria de otra, con lo cual va a darle mayor énfasis a cómo se escriben los textos, cuáles son los temas, y no tanto, aunque se habla de ello, cuál pudo haber sido el contexto en materia económica, el contexto en materia política, el contexto en materia ideológica, pensamiento intelectual, etcétera, etcétera. Sin duda algo de eso hay, pero el gran fuerte es siempre mirar
cuáles son los aportes que estos exponentes tienen en su momento y cómo eso va generando una suerte de tradición que da solidez a la poesía venezolana, que pues como sabemos pues es una de las más reconocidas en el ámbito latinoamericano, y a las pruebas pues me remito con lo que hemos visto en los últimos por lo menos 5 u 8 años, donde hemos visto a varios poetas ganar concursos internacionales importantes, uno de los cuales es el que ganó Yolanda Pantín recientemente con el Federico García Lorca, y que había ganado también en otra ocasión otro venezolano como fue Rafael Cadenas. Entonces hay un deseo de mostrar cómo se va gestando desde el punto de vista poético, pues esa tradición robusta que ha caracterizado a Venezuela. Esto también lo hace, a pesar de que es un trabajo que se hace en una universidad, va a prevalecer sobre todo el carácter ensayístico, es decir, la prosa de Arraiz Lucas y la metodología con la que él va a abordar, digamos, el objeto de estudio, que serían los materiales u objetos literarios, no están hechos bajo una metodología científica en el cual haya un marco teórico muy específico con referentes importantes, sino que más bien es una prosa donde expone su visión, sus gustos, sus pasiones, y al mismo tiempo trata de explicar desde su punto de vista cómo se comportaron o cuál fue el mejor aporte de cada una de estas escuelas y cada uno de estos autores. Con lo cual no vamos a ver por lo general referencias a investigadores, referencias a críticos literarios, sino más bien una mirada personal de cómo se fue desarrollando esto que hoy en día entendemos como la poesía venezolana. Entonces, en ese sentido va a imperar muchísimo más lo ensayístico, el juego del lenguaje, la escritura más plástica y obviamente afirmaciones que no necesariamente van a tener una comprobación en el orden pues de la argumentación. Bien, esto una vez más lo correlaciona con lo que hemos visto en algunos videos anteriores con algunos historiadores de la literatura que van por esa misma rama, no solamente Gonzalo Picón Febre, sino Mariano Picón Salas, sino también Pedro Díaz Seijas, entre otros autores, con lo cual pues no se diferencia mucho de una tradición que nos ha caracterizado, al menos en el ámbito intelectual venezolano, ¿no? Una escritura mucho más flexible, mucho más plástica y menos académica a la hora de abordar panorámicamente este tipo de problemas estéticos. Y finalmente, y este es el gran punto que podríamos decir que es el gran plus de Arraiz Luca, es que se aboca solamente a estudiar la poesía. La mayoría de las historiografías de la literatura venezolana han intentado ser totalizadoras, y en ese sentido pues no solamente han estudiado la poesía, sino también pues al teatro, a la narrativa e incluso el ensayo. Y como dice el dicho, sabemos que el que mucho abarca poco aprieta, y lamentablemente pues mucho de estas historiografías que hemos mencionado pues tienen ese defecto, un defecto que no tiene este texto y que de alguna manera potencia en cuanto a mayor énfasis, un corpus mucho más vasto y en consecuencia una línea de tiempo mucho más cargada de referentes que podemos analizar según los intereses que nosotros tengamos. Y esto es una rareza porque realmente no es que no haya habido personas que hayan estudiado la poesía venezolana. Sí ha habido. Hemos tenido casos, por ejemplo, de autores como José Ramón Medina, hemos tenido casos como de Javier Lasarte Valcárcel, tenemos el caso de Julio Miranda, pero de estos tres que estoy mencionando, por lo menos los primeros dos, se trataba de estudiar fenómenos muy concretos, por ejemplo, una década determinada, la década del 60 al 70, la década del 70 o al 80. Quizá quien más hizo una mirada, vamos a decir, histórica de todo esto haya sido Julio Miranda, que incluso llegó a antologar, pues, a hacer una antología importante de la poesía venezolana y hacer un estudio bastante minucioso, pero no tan exhaustivo y no tan largo como el que podemos ver en esta ocasión, que sin duda es, si se quiere, pues, el más completo en cuanto a
a registro se refiere de los que hemos tenido como exponentes de la literatura. Ciertamente, el espectro, si estamos hablando de abarcar de manera totalizadora pues el mayor número de poetas, lo mejor que se podría hacer es tomar a Arras Lucas y también tomar a los otros exponentes que en su momento, por ejemplo, tocó Picón Febres o Picón Salas o con Díaz Seijas o eh, cualquier otro autor que podamos tener en mente, ¿no? Esto porque, bueno, sabemos que quizá el conocimiento de los autores del 19 es mucho más amplio en un autor como Picón Febres, que está publicando en 1906, a Rajiluca, que está publicando autores que son más contemporáneos y más relacionados con su estética, incluso poética, en principios del siglo XX, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ordenamiento que tiene el texto también es muy bueno, de manera que es una fuente muy asequible para las personas que por primera vez desean conocer la poesía venezolana. De hecho, incluso, y esto no siempre lo tienen los textos historiográficos, tienen un índice onomástico en el cual podemos conocer algún autor que nos haya llamado la atención. Y no solamente eso, sino que también nos da una bibliografía, digamos, excepcional para poder profundizar en la medida de lo posible si nos interesa la materia, con lo cual, pues, si bien se está pensando para un público general, también se está un poco teniendo en cuenta los intereses que puedan tener estudiantes o investigadores. En todo caso, es un material sin duda valioso que no va a perder vigencia tan fácilmente, tomando en cuenta que es un texto fundamental para adentrarnos de primera mano a, bueno, cuál es esta panorámica que tendemos de la literatura, cuáles fueron los grandes exponentes, qué los caracterizó. Y lo vemos a la vuelta de cada página con suma claridad y con mucha nitidez. Hay comentarios aquí que son muy lúcidos con relación a las estéticas que tienen los autores y eso pues se agradece muchísimo. Con lo cual pues más que un texto informativo, que tiene mucho de eso, es un texto sobre todo formativo, porque vamos a encontrar muchas de las ideas que pertenecen más que todo a Antonio Reis, más que a una tradición crítico-literaria que básicamente pues sería cuestión de exponerla. Bien, de manera que en materia de poesía, sin duda alguna, cualquier investigador y cualquier persona que desee saber algo sobre un autor o tener alguna mirada de conjunto en el siglo XX, va a encontrar en este texto de Arras Lucas pues una forma muy elocuente y sin duda muy atractiva de conocer pues ese legado al cual nosotros pertenecemos y que le ha rendido muchos frutos a la tradición poética de Occidente. Bueno, esto era todo. Cualquier comentario que quieran hacer, con mucho gusto se los respondo. Y si tienen alguna duda o algo que se quieren que se comente en el canal, estoy muy interesado en escucharlos y pues de alguna manera pues ventilar ideas que puedan ser de interés y de estímulo intelectual para todos los que compartimos acá. Muchísimas gracias y nos vemos en próximos videos.